Retiro. Canciller Delcy Rodríguez explica retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. En la calle, Asamblea Nacional sesiona con los ciudadanos. Convocatoria, marcha de mujeres del PSUV en defensa de la patria, la paz y la vida. Investigaciones. Ministerio Público realizó exámenes forenses a Juan Pablo Pernalete. Dotación. Mota Domínguez supervisa recuperación eléctrica en el Hospital Materno Infantil. Reunión presidencial. Trump y Macri sostienen encuentro en la Casa Blanca. 8 juegos consecutivos. Freddy Galvis mantiene su racha de imparables. Prohibido. Madonna dijo que nadie puede contar su vida. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Amigos, buenas tardes para todos. Endrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a estas informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El Ministerio Público realizó autopsia al joven Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien murió este miércoles en las inmediaciones de la Torre Británica, ubicada en Altamira, donde se registraban protestas. Pernalete fue trasladado a un centro asistencial en Chacao, donde ingresó sin signos vitales, con un hematoma en el pectoral izquierdo, por lo que un equipo conformado por anatomopatólogos, criminalistas, radiólogos, forenses e investigadores del organismo realizan los estudios pertinentes para dar con la causa precisa que ocasionó la muerte del joven de 20 años. Mientras que el fiscal con competencia en protección de derechos fundamentales, William Rojas, coordina la investigación para establecer las responsabilidades penales. El Ministerio Público comisionó al fiscal Juan Carlos Toro para reforzar la investigación. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del Estado Carabobo a un oficial de la Policía Estatal por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Cristian Ochoa, de 22 años, hecho ocurrido en Valencia. Los fiscales Ani Camejo y Joana Moreno imputarán al funcionario Gerson Alberto Quintero por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana, pues según información preliminar, Cristian Humberto Ochoa Soriano resultó herido por varios disparos cuando salía de su residencia ubicada en la parroquia Miguel Peña, mientras un grupo de personas se encontraba manifestando en las adyacencias del lugar. Ochoa inmediatamente fue trasladado al hospital, a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde posteriormente falleció. Bien, y en este momento se desarrolla una sesión especial de la Asamblea Nacional en Parque Miranda. Manuel Covela, en vivo y directo, nos tiene los detalles. Manuel, buenas tardes, adelante, cuéntanos. Así es, Néstor, Endrina, saludos amigos. Efectivamente, desde hace aproximadamente unos 15 minutos inició esta sesión que tiene como punto único la lectura de un manifiesto a favor de la democracia en Venezuela. De esta manera fue titulada esta sesión especial, que está basada en el artículo 27 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. En este momento está interviniendo el diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Vamos a escuchar una parte de su intervención. A consignar nuestro derecho de petición. Bueno, en la parroquia San Pedro, a la altura de la iglesia de San Pedro, empezaron los guardias nacionales a disparar discrecionalmente bombas y perdigones. Ojo, la diputada Gaby Arellano, y esta es la demostración de que no es la tropa raza, sino la oficialidad, se encaró con un teniente coronel y lo retrató, teniente coronel, y lo retrató. Y cuando le reclamó que por qué arrojaba bombas. Bien, esa es parte de la intervención del diputado Henry Ramos Ayub en esta sesión ordinaria que se está realizando en el Parque Miranda, en la avenida de los Dos Caminos. Al finalizar esta sesión está planteado que los diputados a la Asamblea Nacional caminen desde este lugar hacia Altamira, donde ayer cayó fallecido el joven de 20 años, Juan Pernalete. Nosotros vamos a continuar aquí cubriendo esta sesión ordinaria. Por lo pronto sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.
Gracias, Manuel. Las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizan este jueves desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza Bicentenario de Palacio de Miraflores en Caracas en defensa de la paz y la soberanía del país. Se espera que a su llegada a Miraflores sean recibidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. La convocatoria fue hecha por la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Ecaut, quien destacó a través de su cuenta en Twitter que el pueblo feminista dará un mensaje en rechazo a cualquier tipo de violencia con las banderas de paz y amor. Bien, vamos con más información. En este momento se realiza la concentración de las mujeres del PSUV en defensa de la patria, la paz y la vida, como lo habíamos informado hasta hace poco. Jacqueline Farías, dirigente del PSUV, participa en esta manifestación en la Plaza Morelos. Ellos están entonces propiciando los valores de la división. La división, ellos los pobres, nosotros los que podemos. Esa es la división que ellos están propiciando y nosotras como mujeres tenemos que pensar en sus hijos también. Tenemos que pensar en sus padres y madres también. Tenemos que pensar en sus familias también. Y por eso nuestro poder más grande es la conciencia que hemos adquirido y que debemos multiplicarla en todos los espacios donde nos movemos. En todos los espacios de trabajo, de vida política, de vida social. Ahí tenemos que estar multiplicando el mensaje de unidad. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, expresó su indignación por las muertes del joven ucevista Carlos Moreno y el estudiante de la UNIMED, Juan Pernalete, en las movilizaciones de la oposición. A su juicio, se tiene que rescatar el hilo constitucional en el país. Si usted tiene una concentración perfecta de gente afecta a usted, magnífico, usted la custodia, pero usted tiene que ser responsable y custodiar también cualquier otra manifestación, cualquier otra expresión de malestar que puedan tener los venezolanos demócratas de este país. Entonces usted como mandatario de este país no puede estar bailando, no puede estar conversando, no puede estar alegre y expresando y decretando paz y alegría en un país donde se está recogiendo un joven que se está llevando a un centro de salud, como ocurrió con el que le dispararon una bala en la cabeza o como el joven que recibió un impacto de una bomba lacrimógena en el día de ayer. Cuestionó que el gobierno anunciara el retiro definitivo de Venezuela de la OEA. Desde el punto de vista de venezolana, me preocupa el aislamiento del país y vuelven a actuar como si fueran dueños de Venezuela. Le quiero recordar a la Cancillería y al gobierno que tienen que permanecer durante esos 24 meses asumiendo su responsabilidad en la directiva y en las convocatorias que haga la OEA. Aseguró que pese a las dificultades presupuestarias que afrontan las casas de estudio en Venezuela, las universidades se mantendrán firmes luchando para lograr los cambios que el país necesita. El Parlamento Europeo pidió al gobierno de Venezuela que ponga sobre la mesa un calendario electoral que permita celebrar unos comicios libres y transparentes. En una resolución respaldada por 450 votos a favor, 35 en contra y 100 abstenciones. El Pleno condenó lo que llamó violación continua del orden constitucional y solicitó al gobierno respetar la separación de poderes y la liberación de todos los presos políticos, acción que consideran necesaria para garantizar una solución pacífica y duradera en el país. Los eurodiputados mostraron su preocupación por el deterioro de la democracia, los derechos humanos y socioeconómicos. Condenaron lo que califican como brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad y de grupos armados contra los manifestantes en las concentraciones de las últimas semanas, en las que han muerto más de 20 personas. Pidieron a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que explore otras medidas en el ámbito internacional para establecer la democracia plena en Venezuela. Los expresidentes Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana y Ernesto Samper de Colombia y el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero rechazaron la violencia que se ha generado en los últimos días en Venezuela y que ha dejado 26 personas muertas. Los exmandatarios difundieron este miércoles un comunicado en el que expresaron también sus condolencias a los familiares de las víctimas que se han registrado durante las manifestaciones en Venezuela. En la misiva, los expresidentes señalaron
que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta no puede terminar en hechos de violencia que afecten a la integridad de los ciudadanos. También aseguraron que el empleo de la violencia como forma de expresión política, cualquiera sea su origen o motivación, es condenable desde todos los puntos de vista. En el comunicado se precisó que las marchas a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro han costado la vida a 26 personas, lesiones a 437 y múltiples detenciones. Ellos abogan por resolver pacíficamente las diferencias en el país. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. A regreso. Autorizada. Exmandataria argentina podrá salir de su país pese a causas judiciales en su contra. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, confirmó la muerte de una persona en la avenida 19 de abril de San Cristóbal. El hecho ocurrió luego de cumplirse el llamado plantón. La víctima pasó cerca de una barricada en la avenida 19 de abril y fue atacada para robarle la moto. El hombre, identificado como Efraín Sierra Quintero, de 27 años, residenciado en el barrio 23 de enero, era un líder vecinal. Según el gobernador, el joven salía de su trabajo y al pasar por la avenida fue atacado por delincuentes. Tiro en el estómago, el ciudadano Efraín Sierra Quintero, gran líder comunitario, un hombre que deja un niño huérfano, un hombre extraordinario que solamente se dirigía desde su área de trabajo hasta su casa. Exhortamos a los señores alcaldes de los municipios, antes mencionado, Panamericano, Junín, Cárdenas, Andrés Bello, Guásimo y San Cristóbal, a garantizar la paz de su municipio y los derechos humanos de sus habitantes. Vielma Mora informó que en las últimas horas 6 instituciones del Estado han sido atacadas en hechos vandálicos. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, hizo un llamado al comandante de la SODI para que detengan el uso de la fuerza contra habitantes de la urbanización Sucre en Barquisimeto. Manifestó que denunciará el hecho ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. A través de su cuenta en Twitter, Falcón denunció que la Guardia Nacional y supuestos colectivos armados actuaron contra los vecinos del sector, dejando un saldo de 4 personas heridas, una de ellas de gravedad. El gobernador larense calificó como deplorable esta situación, pues a su juicio, los efectivos castrenses y los grupos armados actuaron de manera desmedida hasta las 2 de la mañana de este miércoles. Falcón también rechazó los hechos vandálicos en la zona e informó que se dio inicio a las reparaciones de las infraestructuras dañadas. Por su parte, el dirigente juvenil de Un Nuevo Tiempo en Lara, Osniel Orozco, indicó que fueron más de 150 efectivos castrenses y 3 tanquetas los que arremetieron contra 50 jóvenes que protestaban en la urbanización Sucre. Habitantes del estado Carabobo marcharon hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en la entidad y lograron entregar un documento para exigir se inicie el proceso de destitución de los magistrados del TCJ. La marcha en Carabobo partió de 3 puntos de las zonas norte y sur de Valencia hasta la sede de la Defensoría en la avenida Andrés Eloy Blanco. Un fuerte contingente de la Guardia Nacional resguardó las instalaciones, permitiendo solo la entrada de una comisión de la mesa de la unidad para que entregara el documento. Los magistrados incumplieron una orden constitucional y por lo tanto deben ser investigados a ver si son causales de sanciones administrativas o de destituciones inmediatas. Solicitaron al defensor del pueblo que cumpla con sus funciones y que atienda las necesidades de las personas. El defensor del pueblo tiene que cumplir con su trabajo, no puede seguirse escondiendo en una parcialidad política. Por encima de eso están las necesidades de nuestra gente. Luego de consignar el documento en la Defensoría no se registraron hechos irregulares, culminando la marcha de manera pacífica. Y en la ciudad de Carúpano se realizó una marcha denominada Por la Paz y la Vida, liderizada por el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas. Joan Natalí Ceballos nos trae la información.
Desde 3 puntos de la ciudad se movilizaron más de 10.000 personas hasta concentrarse en la calle Independencia en rechazo a la violencia. Hoy los sucrenses, los parianos, dando un mensaje de que Venezuela no quiere violencia, Venezuela no quiere guarimbas, Venezuela no quiere terrorismo, Venezuela quiere trabajo, quiere esfuerzo, quiere unión ciudadana, quiere unión popular. Por su parte, el primer mandatario local, Julio Rodríguez, destacó que con esta movilización se demuestra que Carúpano es zona de paz. Ante aquellos que generan la violencia, ante aquellos que buscan la muerte, nosotros la vida, el amor, la convivencia, la paz, y eso es parte de la marcha que hoy hemos realizado en Carúpano. Desde el municipio Bermúdez del estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. Sindicatos y confederaciones del país marcharán este 1 de mayo aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Representantes gremiales de todo el país se sumarán a la movilización convocada por la Unidad para este 1 de mayo aquí en Caracas por las reivindicaciones laborales. Exigen urgente la discusión de las contrataciones colectivas. Es por ello que en nombre de la Unidad de Acción Gremial Sindical convocamos al pueblo venezolano a que el 1 de mayo, como una sola voz y como una sola fuerza, salgamos a la gran toma de Venezuela para exigirle al gobierno nacional que cumpla con los postulados constitucionales. Se solidarizaron además con el dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, quien fue retenido durante una movilización opositora. Los representantes gremiales también rechazaron la muerte de venezolanos en las últimas manifestaciones de calle, así como el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. En la información que tenemos hasta ahora, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Luis Mota Domínguez, ministro para la Energía Eléctrica, supervisó la recuperación de áreas y dotación de equipos en el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez. Santiago Gutiérrez nos amplía la información. Buenas tardes, Santiago, adelante. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. El ministro Mota Domínguez informó que fue recuperado totalmente el sistema eléctrico, que incluye la incorporación de 868 fluorescentes y decenas de aparatos de aire acondicionado. No, buenas tardes a todos los benevidentes y como bien lo apuntó nuestro amigo Santiago, estamos aquí en el Centro Materno Infantil cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de quien les traigo un saludo revolucionario y chavista. Se ha recuperado todo el sistema eléctrico del centro materno, pero en su totalidad nuevo. Se colocaron 868 fluorescentes, se colocó toda la parte exterior de luminarias del alumbrado público, igualmente se colocaron 14 aire acondicionados para consultorios y también para habitaciones, y así también se recuperaron 2 chillers, son 2 grandes aire acondicionados enfriados por agua. Tenían bastante tiempo y de ahí se activaron 6 unidades para lograr esto. Además de eso, todo el sistema de cableado, y aquí podemos ver en la supervisión que hicimos hoy, porque tenemos ya más de 48 horas trabajando, cómo quedó de bonito en lo que a luz se refiere. Ya realmente está totalmente iluminado y de eso puede dar fe no solamente la directora del instituto, del centro, o las enfermeras, sino también los pacientes que hoy por hoy están acudiendo y recibiendo este servicio. Palabras del ministro Mota Domínguez aquí en este Centro Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en la calle 5 del Valle, el cual recibe o atiende diariamente entre 80 y 100 pacientes niños. Esta información será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. Vamos a hacer una nueva pausa. Y ya regresamos con más información. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Amigos, continuamos con las informaciones. Familiares del joven de 20 años, Juan Pablo Pernalete, quien murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante las manifestaciones de este miércoles, se encuentran preparando sus actos velatorios en el Cementerio del Este. Diana Martínez se encuentra en el lugar y nos informa. Buenas tardes, Diana. Adelante.
Buenas tardes, gracias por este contacto informativo. Familiares del joven Juan Pernalete aseguran que este habría acudido al menos a las últimas 4 manifestaciones convocadas por la oposición con el fin de conseguir un cambio para su país. Al momento de su muerte, Juan Pernalete llevaba tan solo una gorra, una bandera de Venezuela y el Salmo 91 de la Biblia. Siempre le decíamos que no fuera, pero él, con su universidad y con sus ganas de salir adelante y de luchar, él salió a la calle. Pernalete estudiaba Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana, donde estaba becado por ser jugador de básquet. Precisamente en esta casa de estudio y en el Colegio María Santísima se efectuarán este jueves misas dedicadas a Juan Pernalete. Por su parte, en Altamira, lugar del deceso, se realizará un homenaje público. Ayer, a mi familia y a mí, nos arrebataron la vida, nos arrebataron las ganas de soñar, las ganas de seguir luchando, de vivir. O sea, ya nosotros no va a ser lo mismo sin mi sobrino. Yo lo único que deseo es que la muerte de mi sobrino no quede en vano, que si él murió por luchar por un país, que el país mejore. Los actos velatorios de Juan Pernalete comenzarán este viernes a partir de las 4 de la tarde y será sepultado el sábado a las 11 de la mañana en el Cementerio del Este. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Diana. Más allá de nuestras fronteras, en Perú, el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia reconocieron la autenticidad de unos audios grabados durante su campaña de 2011. Esto tras tener que escucharlos como evidencia de presuntos pagos irregulares a su partido en el marco de una investigación por lavado de activos. Tras acudir a una citación, Humala señaló a la prensa haber identificado su voz en los audios presentados y que resultarían de la intercepción de sus comunicaciones mientras fue candidato a la presidencia. El exmandatario no comentó sobre el contenido de los audios, aunque denunció un intento por judicializar o inhabilitarlo, así como a su esposa o a dirigentes del Partido Nacionalista. En España, los partidos políticos PSOE, Ciudadanos y PNV rechazaron una moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La propuesta, que buscaría la salida del actual mandatario, fue sugerida ante los casos de corrupción que salpican al Partido Popular. El resto de partidos del Parlamento ha decidido estudiar la iniciativa, que requiere de una mayoría absoluta de 176 diputados. En Colombia, el Senado aprobó el acto legislativo de reincorporación política de las FARC, lo que permitiría la creación del partido que surja de la desmovilización del grupo guerrillero. Además, fue aprobado un proyecto de ley de estatuto para la oposición política, esto como uno de los puntos de acuerdo de paz. Bien, amigos, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso, venimos con más información para ustedes. Quédense allí. Que no te importe ser juzgada por la sociedad, que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada, que nada te obligue a permanecer callada. Rebélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y en el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice: con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El Foro Penal Venezolano denunció que más de 1.600 arrestos se han registrado en las protestas de este mes. Maoli Aldana nos dice que están determinando el número de arrestos por la movilización. Adelante, Maoli, buenas tardes. Buenas tardes. Para la ONG, esos 1.600 arrestos que se han presentado durante las protestas de las últimas semanas en el país demuestran ausencia de Estado de Derecho. Consideran que las detenciones han sido ilegales, pues las actas policiales no presentan ningún tipo de pruebas que determinen la comisión de algún tipo de delito. Cuestionaron la actuación de los tribunales. Es absolutamente absurdo y es un crimen también privar indebidamente de la libertad a las personas solo porque se está siguiendo una línea política, máxime cuando no hay garantía de que una vez cumplidos esos abusivos requisitos que se le están imponiendo a las personas que son llevadas a proceso por manifestar,
los cuerpos de seguridad del Estado respondan y respeten las órdenes de excarcelación que sean emitidas. Y aquí lo que está ocurriendo es que la Fiscalía requiere, como ha ocurrido en todos estos casos, la libertad de las personas, que es la que investiga, que es la que puede determinar realmente las responsabilidades. Los representantes del Foro Penal venezolano aseguraron que presentarán ante el Ministerio Público denuncias de presuntas torturas y tratos crueles de los manifestantes que se encuentran detenidos. Denunciaron además abuso del uso de la fuerza de los funcionarios del orden público durante las manifestaciones. En nuestro aporte hasta ahora, la invitación es a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Me acompañan los vicecancilleres, el vicecanciller para el Caribe, el viceministro para la comunicación internacional, el vicecanciller para América Latina y muy especialmente el comisionado presidencial para los asuntos de mayor relevancia internacional, nuestro querido embajador y ex canciller Roy Chatterton Matos. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización. Sin duda alguna, hoy amanecimos más libres, hoy amanecimos más independientes, hemos roto con las cadenas del monroísmo. Lo habíamos referido en muchas de nuestras intervenciones en el seno de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. Y lo decíamos que existían y existen dos fuerzas históricas en pugna: el proyecto monroísta de expansión territorial imperialista y el proyecto bolivariano. Hoy nosotros marcamos con mayor profundidad y consolidación el proyecto bolivariano. Ayer lo decía el maestro Pérez Arcay, embajador, decía, estamos marcando la tercera empresa victoriosa en el proceso para la independencia definitiva. Y no solamente de Venezuela, sino también de la patria grande. El primer paso victorioso lo significó el 19 de abril de 1810, la segunda empresa victoriosa para nuestra independencia, el 4 de febrero de 1992, y el 26 de abril de 2017 queda marcada en las páginas de nuestra historia como la tercera empresa hacia la independencia definitiva de Venezuela y de la patria grande. El pueblo ha reconocido la decisión histórica que nuestro jefe de Estado con determinación ha tomado. Por muchas razones. Lo hicimos por dignidad, lo hicimos por la patria, lo hicimos para proteger la paz, para proteger la estabilidad de Venezuela. Frente a los abusos, frente a las desviaciones de poder, frente a las ilegalidades, frente a las ilicitudes que se han venido, como ustedes bien saben, porque en distintos espacios y momentos así lo hemos denunciado, se ha venido realizando en la Organización de Estados Americanos en cabeza de su secretario general y de una facción de gobiernos de nuestra región, impulsados por el odio y la intolerancia política e ideológica justamente al modelo bolivariano. Pero hoy es un día de victoria para Venezuela, por lo que referíamos, amanecimos más libres, amanecimos más independientes. Nos hemos salido de un espacio que ha sido instrumentalizado por el país hegemón, que ha sido instrumentalizado por los centros de poder estadounidenses para someter a los pueblos y para someter a los gobiernos de nuestra región a sus designios. Mucho se ha dicho sobre la situación de Venezuela. Se ha tratado de conformar o preconfigurar supuestos de hecho que justifique la inmoral y la vergonzosa intervención de algunos gobiernos en los asuntos internos de Venezuela. Vulneraron toda la institucionalidad y la legalidad de esta organización. Pero lo habíamos visto desde la llegada de mercenarios de la política, de franquicias empresariales estadounidenses en nuestra región, con la llegada de gobiernos neoliberales a Argentina, con el golpe de Estado en Brasil, con la llegada de gobiernos neoliberales a Perú. Veíamos cómo se estaba conformando una fuerza para impedir y sabotear los mecanismos reales de integración y de unión. Empezaron por el Mercosur y dieron un golpe institucional en el Mercosur pretendiendo la suspensión de Venezuela. Ahí los llevamos
con las leyes, con la ley por delante, con el Tratado de Olivo, hemos iniciado el procedimiento de arbitraje contra Argentina. El director de la orquesta intervencionista, el director de la orquesta violatoria de las normas internacionales, y lo repito y no me cansaré de repetirlo, el mundo se ha salvado de que una funcionaria llegase a la Secretaría General y bueno, hemos visto su comportamiento, violenta todas las normas internacionales, no le importa nada, ataca la esencia del multilateralismo. Y yo lo tengo que decir, yo me siento feliz que cuando yo abro los ojos toda la mañana, no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer. Yo no sé cómo hacen algunos cancilleres, pero yo me siento muy libre de eso. Yo solamente tengo que llamar a mi jefe Nicolás Maduro Moro y siempre veo la dirección que marca el pueblo de Venezuela y en mi conciencia y en mi corazón, por la patria, decido la actuación como jefa de la diplomacia bolivariana. Y allí entonces nosotros vemos... Bueno, declaraciones a esta hora de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a hacer una breve pausa. Así es, y al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña para el proceso social del trabajo el ministro para el proceso social del trabajo, Francisco Torrealbas, y estará conversando con Entrina Yepes en la entrevista a Venevisión. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Recuerden la etiqueta Entrevista Bebé para todas sus preguntas. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Torrealbas, ministro para el Proceso Social de Trabajo y la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Andrina. Saludos a los usuarios y usuarias de Venevisión. Es muy importante contextualizar todo lo que están sintiendo en este momento los venezolanos en una ola de sentimientos que se ven, si se quiere, cruzados entre todas las expectativas que hay y las personas que están siendo convocadas y están manifestando su descontento hacia el gobierno a través de distintas manifestaciones públicas que han causado también, en el marco de esos escenarios, la muerte de muchísimos venezolanos. Yo quisiera comenzar por saber si existe una conexión entre los representantes del gobierno, entre esas demandas que están haciendo ese grupo de venezolanos y lo que están haciendo en la realidad. Bueno, yo comienzo por decirte que el gobierno del compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros ha expresado en todo momento su deseo, su voluntad, su aspiración de alcanzar los niveles de raciocinio para sentarse a dialogar, que es lo que debería ocurrir en toda sociedad civilizada. Desgraciadamente, por ahora han logrado imponer la agenda de odio y de violencia a algunos sectores radicales de la derecha venezolana, y nuestra tarea, nuestro deber es casarnos con la defensa de la paz, y es exactamente lo que hemos venido haciendo. De manera que es muy lamentable que todas las concentraciones que se han producido convocadas por la derecha hayan degenerado en actos terroristas contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, y que atentan incluso contra la vida de los venezolanos y venezolanas. Lo último que deberíamos permitir es que aquí se imponga la guerra fratricida que manejan como opción la derecha radical venezolana. Ministro, más allá de interpretar estos hechos de violencia que son muy dolorosos para todos como venezolanos, y sobre todo cuando se trata de jóvenes quienes pierden su vida en estas circunstancias, ¿existe un reconocimiento de las demandas que hacen los venezolanos que de manera centrada se plantean estas opciones de protesta como una forma de lucha? Sí, nosotros lo que aspiraríamos en todo caso es que cualquier protesta que pudiera darse en el marco de una expresión genuina por un descontento respecto a alguna política del Estado se dé en términos cívicos y en términos pacíficos, no en términos terroristas y en términos violentos como lo que ha ocurrido hasta ahora. De manera que el gobierno del presidente Maduro sigue manifestando su disposición a encontrarle solución a los problemas. Estos problemas, por cierto, en muchos de los casos son generados precisamente por la mismísima derecha, que entre otras cosas ha producido una inflación criminal inducida, de eso estoy seguro hablaremos más adelante, que ha deteriorado el poder adquisitivo del salario y que, bueno, eso parecía que podía ser lo peor. La verdad es que no ha sido lo peor es que hayan dado condiciones, generado condiciones para que entonces salga gente a quemar
hospitales, por ejemplo, que salga gente, como ya lo hicieron en el pasado también, a quemar preescolares con maestros y niños y niñas adentro, y ese tipo de cosas que simplemente no se puede tolerar. Y yo estoy seguro que la aspiración de la mayoría de los venezolanos y venezolanas es que se restablezca la paz, que se restablezca el diálogo y el entendimiento. A eso apuesta el gobierno del primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Ministro, hay muchos contrastes y análisis que se están haciendo en torno a todas estas movilizaciones donde existen demandas puntuales de tipo político, como son elecciones, liberación de los llamados presos políticos, entre otras demandas. Pero también hay muchos cuestionamientos acerca de cómo se ha controlado esto por parte de los cuerpos de seguridad y el uso excesivo de fuerza, que incluso hay ya abierta una investigación por parte del Ministerio Público para analizar la muerte del muchacho, del joven, del estudiante de la Universidad Metropolitana, que al parecer la muerte fue ocasionada por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. ¿Cómo hacer para que exista un respeto a estas manifestaciones pacíficas? Bueno, nosotros tenemos que hacer primero un gran reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana, porque ha dado una tremenda demostración de lo que es el profesionalismo al momento de no hacer uso excesivo de la fuerza pública para intentar controlar y mantener en términos pacíficos las manifestaciones que desde la derecha siempre han terminado en hechos violentos. Esa es la verdad. Nosotros desde el lado de la revolución hemos hecho varias manifestaciones, incluso numerosísimas, mucho más grandes que las concentraciones que ha hecho la derecha, y no ha ocurrido absolutamente nada. Nosotros marchamos por Caracas y los comercios están abiertos. En el caso de la derecha, cuando ellos producen alguna concentración, todos los comercios se ven obligados a cerrar, las instituciones públicas a parar sus actividades, porque se sabe desde ya que terminarán quemando algo o destruyendo algo. Eso ha ocurrido con nuestros compañeros de trabajo en el Metro de Caracas, eso ha ocurrido también con las unidades de Metrobús, y nosotros simplemente entendemos que tenemos el deber de seguir llamando la atención de que quienes vayan a manifestar no lo hagan con una conclusión tan lamentable como la que siempre ocurre cuando se dan manifestaciones del lado de la derecha. Esa es la aspiración que tiene el gobierno del presidente Maduro, y nosotros como venezolanos tenemos derecho a la paz, y por eso estamos defendiendo la paz, y por eso el gobierno del presidente Maduro apuesta al diálogo. Es lo que ha ocurrido hasta ahora, y del otro lado lo que hemos visto es intransigencia, falta de sensatez, falta de amor por Venezuela y llamados a violencia, llamados a confrontación fratricida, llamados a la guerra, muerte, que nosotros por supuesto condenamos estas expresiones de violencia y lamentamos la muerte de cualquier venezolano o venezolana, piense como piense. Es muy triste que todo concluya en estos términos. Nosotros quisiéramos que lo que se diera sea un proceso de conversación, de diálogo y de acuerdo entre los venezolanos, como estamos obligados a hacerlo. ¿Qué le espera a Venezuela en los próximos días? Nosotros esperamos que le espere mucha paz. Nosotros estamos preparándonos, de hecho, para una gran movilización el día 1 de mayo para salir no solamente a darle respaldo al único presidente chavista, pero además único presidente sindicalista que existe hoy en día a 100 años de la revolución bolchevique en el planeta Tierra, se llama Nicolás Maduro Moros. Entonces, nosotros que somos sus hermanos y hermanas de clase, los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela, haremos una multitudinaria, gigantesca movilización a la capital de la República Bolivariana de Venezuela el día 1 de mayo para decirle al presidente Maduro: la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras te respaldamos. Para decirle también al presidente Maduro: la clase obrera y los trabajadores y las trabajadoras estamos contigo en la defensa irrestricta e incondicional de la paz. Nosotros sabemos que el presidente Maduro es el campeón de los llamados de paz y de la paz, y los trabajadores y las trabajadoras queremos, deseamos, apostamos y haremos todo cuanto sea necesario para alcanzar el establecimiento definitivo y permanente de la paz en nuestro país, para lograr despegar en términos de lo que tiene que ver con lo económico y con la elevación de los niveles de producción, que es el gran secreto para poder vencer en el marco de la guerra económica. ¿Hoy Venezuela es productiva? Nosotros tenemos una Venezuela que sigue esforzándose en elevar sus niveles de producción. Los trabajadores y las trabajadoras están comprometidos con eso. El empresariado honesto venezolano también apuesta a eso, pero hay un grupo que definitivamente, frente a la posibilidad de que se estabilice nuestra economía y que despeguemos económicamente, se radicaliza e impone el terrorismo como agenda. Las expectativas que hay sobre el incremento salarial que tradicionalmente se hace en esta fecha, el 1 de mayo, han sido muy altas. Yo quisiera que usted me adelantara de qué manera se va a hacer el cálculo de este nuevo ingreso, y si existe una asociación directa entre este ingreso y el poder adquisitivo que podrán tener los trabajadores. Sin duda alguna. Yo comienzo por decirte que en este momento se llevan adelante las conversaciones que se registran normalmente antes de
tener en cuenta las posturas, y hemos hablado con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hemos hablado con Fede Cámaras y seguiremos hablando con ellos, con Fede Industria, y planteándole al presidente algunos escenarios que al final serán decisiones tomadas directamente por el mismo jefe de Estado. Por lo pronto puedo adelantarte que los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela pueden tener la tranquilidad de que teniendo un presidente obrero, un presidente trabajador, un presidente chavista y estando en revolución, se mantendrá la política que comenzó en su época nuestro amado comandante Chávez, que no es otra que la recuperación progresiva y sostenida del poder adquisitivo del salario. El presidente Maduro ha dicho una y otra vez que se producirán tantos aumentos como sean necesarios, pero que en ningún caso se va a abandonar a su suerte a la clase obrera venezolana. Eso significa que cada vez que se haya una necesidad, cada vez que se produzca una necesidad, habrá un incremento de sueldo, y en el 1 de mayo, pues el presidente tiene algunas opciones que se le han planteado, algunas opciones y puntos de vista que hemos escuchado de los distintos sectores que participan en el proceso social del trabajo, y sin duda hará el anuncio que corresponde en su oportunidad. ¿Cómo se calcula este nuevo ingreso en función a todas las expectativas que hay, y sobre todo si se da abasto para cubrir lo que es la canasta básica familiar? Bueno, esa es precisamente parte de las variables que se consideran, el costo de la canasta básica, pero se consideran otras también. Y en todo caso, en el cálculo se tienen en cuenta las posturas de los distintos sectores. La Central Bolivariana por un lado y las representaciones patronales en sus distintas formas de agrupación por otro. Y la otra, la postura del gobierno. La postura del gobierno es defender el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, proteger el salario, proteger la estabilidad en los puestos de trabajo, generar nuevas fuentes de empleo. Todas esas tareas son tareas centrales para el gobierno de un presidente trabajador como el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se ha analizado frenar el impacto inflacionario de esta nueva propuesta de salario? Bueno, tenemos muchas medidas que se han venido implementando, y al final de todo es necesario el concurso de todos los venezolanos y venezolanas para detener el espiral inflacionario, que en todo caso es el principal enemigo del salario y del poder adquisitivo del salario. Por una parte están los mecanismos tradicionales a través del SUNDE que se conocen para estar vigilando los precios que tienen los productos de consumo masivo sobre todo, y por otro lado está un nuevo modelo que ha surgido al calor de la revolución también, que son los consejos productivos de trabajadores, los CPT que se han comenzado a registrar en principio en las empresas de producción de alimentos, de medicinas y de bienes de consumo masivo, de higiene personal y del hogar. En estas áreas de la industria venezolana se han establecido los CPT, y desde los CPT se generan los espacios para controlar, mantener y vigilar que no sufra ninguna alteración la producción de estos bienes y servicios de consumo masivo y de primera necesidad. ¿Nos pudiera dar un adelanto de cuál es la cifra que se estima? No puedo darle ningún adelanto, se manejan algunos escenarios y, como le he dicho, el anuncio le corresponde al presidente de la República, que lo hará seguramente en el marco de la gran movilización que vamos a tener el día 1 de mayo, y donde invitamos desde ya a la clase obrera venezolana a que va a salir a defender la paz y que va a salir a defender al gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Ministro, es muy interesante también analizar lo que está sucediendo en Venezuela y visto desde afuera. El Parlamento Europeo publicó un exhorto donde condena lo que ellos califican una violación continua del orden constitucional. Asimismo, la canciller hace pocos minutos ofrecía una rueda de prensa donde daba detalles de por qué Venezuela decide salir de la OEA. ¿Cuál es el escenario que tiene previsto Venezuela cuando pensamos en lo internacional? Bueno, en lo internacional nosotros seguimos teniendo el mismo criterio, el mismo pensamiento que nos legó Bolívar y que Chávez nos ayudó a rescatar. Nuestro pensamiento y nuestra acción seguirá centrada en hacer respetar nuestra soberanía y nuestro derecho a la libre autodeterminación que tenemos como pueblo. A Venezuela no le va a llegar de nuevo los tiempos nefastos en los cuales nuestra política internacional se dirigía desde el exterior. Ahora la dirige el presidente Maduro, y la dirige atendiendo sobre todo al mandato del pueblo, de los venezolanos y venezolanas. Y cualquier opinión que pueda surgir tergiversada, como las que se generan desde estos organismos, cualquier agresión que pueda darse, como la que ha dirigido el nefasto secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, contra nuestro país, será respondida contundentemente, como esta decisión valiente que ha tomado el presidente Maduro. Nosotros no podemos permitir que Almagro siga intentando ofendernos como le venga en gana y permanecer expectantes o contemplativos. Hay que darle una respuesta, y la respuesta es: la OEA no sirve para nada a Venezuela, no le sirve para nada tampoco a América, y nosotros, en consecuencia, apoyando al presidente Maduro, respaldamos el paso que tiene que ver con nuestra salida definitiva de esa organización. Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Muchas Venevisión. gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes, Néstor.
Feliz tarde también para ti, Endrina. Amigos, y antes de finalizar con la presente emisión, vamos a escuchar nuevamente a la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Adelante. Para forzar una posición contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos, si el retiro de Venezuela de la CELAC de alguna forma fortalece a la CELAC, y por último, algún comentario sobre la decisión de la Eurocámara de aprobar una resolución contra Venezuela que, según el eurodiputado Javier Couso, legitima a la oposición violenta en nuestro país. Gracias. Gracias, Erika. Va a haber una muy importante presencia de países en esta reunión. Muchos amigos nos han llamado para felicitar a Venezuela por la decisión histórica de retirarse de la OEA. Están conscientes del bullying diplomático y mediático que se ha venido ejerciendo contra nuestro país en esta organización. Así que la CELAC, sin duda alguna, lo fortalecemos. Lo fortalecemos porque es el origen de nuestro proyecto histórico. Estamos yendo a nuestras raíces y por eso la decisión que tomó el presidente ayer no atiende solamente a una coyuntura, atiende a la coherencia histórica, a la coherencia política y a la coherencia ideológica de nuestro proyecto. Sobre las amenazas, sabemos que las amenazas no han cesado. Hemos visto lo que se está tejiendo contra el Caribe, por ejemplo, en su conjunto. Vemos políticas diseñadas en los Estados Unidos. Ustedes saben que la droga que llega a los Estados Unidos, solamente el 10% de la droga que llega a los Estados Unidos pasa por el Caribe. Pero el Caribe no produce droga, como Venezuela tampoco produce droga. Sabemos que el país vecino es el principal productor de drogas del mundo. Sabemos también por dónde pasa la droga, por qué país centroamericano, que ya, bueno, se ha convertido en un narcoestado prácticamente. Pero hay decisiones dirigidas a penalizar al Caribe por el tránsito del 10% de la droga que llega a los Estados Unidos. Amenazas siguen, no las podemos mostrar, pero nosotros tenemos pruebas. Bien, eran declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez explicando el proceso del retiro de Venezuela en el seno de la OEA. Bien, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.